Nunca pensé que mi vida podría cambiar en cuestión de minutos. Nunca imaginé que un simple gesto de honestidad se convertiría en la peor pesadilla que he vivido. Mi nombre es María Luisa, tengo 55 años y esta es mi historia. Vivo en un barrio humilde de la ciudad, en una casa pequeña que heredé de mi madre. No es mucho, pero es mío. Trabajo como costurera desde hace más de 30 años. Mis manos conocen cada puntada, cada dobladillo, cada remiendo. No me hice rica con este oficio, pero me ha dado lo suficiente para vivir con dignidad y cuidar de mi padre, don Ramón, que ya tiene 82 años y apenas puede moverse de su silla. Ese martes empezó como cualquier otro día. Me levanté temprano, preparé el desayuno de papá, dejé lista su medicina y salí a hacer las compras de la semana. Normalmente voy al mercado del barrio, donde todos me conocen y los precios son justos. Pero ese día necesitaba un hilo especial para un vestido de novia que me habían encargado, y solo lo vendían en el centro comercial. Tomé 2 autobuses para llegar. El supermercado Deluxe Market es uno de esos lugares donde todo brilla. Los pisos son tan limpios que puedes ver tu reflejo. La música ambiental te envuelve suavemente y los empleados van vestidos como si trabajaran en un hotel de 5 estrellas. Yo llevaba mi ropa de siempre, unos pantalones sencillos, una blusa floreada que yo misma cosí y mis zapatos cómodos, ya gastados por los años. Al entrar sentí las miradas. Esas miradas que te dicen sin palabras que no encajas ahí. Pero yo tenía mi lista de compras y mi dinero honestamente ganado, así que seguí adelante. Encontré el hilo que necesitaba, agregué algunas cosas básicas al carrito y me dirigí a las cajas. La fila era larga. Frente a mí había una mujer impecablemente vestida, con un traje color beige que parecía salido de una revista de moda. Llevaba lentes oscuros dentro del supermercado y hablaba por teléfono con un tono autoritario que hacía que todos voltearan a verla. Después supe que se llamaba Beatriz, doña Beatriz para quienes la conocían, esposa del empresario Rodrigo Salazar. Mientras esperaba, algo brillante en el suelo llamó mi atención. A unos pasos de donde estaba, cerca del mostrador de cajas, había un anillo. No era cualquier anillo. Incluso desde donde yo estaba, podía ver que era de oro blanco, con un diamante que reflejaba la luz de manera hipnótica. Mi corazón dio un vuelco. Miré alrededor. Nadie parecía haberlo notado. La gente estaba ocupada con sus compras, sus teléfonos, sus vidas apresuradas. Me acerqué con cuidado y lo recogí. Era pesado, elegante, carísimo. Pensé inmediatamente en devolverlo. Alguien debía estar desesperado buscándolo. Guardé el anillo en mi mano cerrada y me dirigí hacia el mostrador de atención al cliente que estaba junto a las cajas. Pero antes de que pudiera abrir la boca, antes de que pudiera decir una sola palabra, escuché un grito detrás de mí. ¡Ladrona! ¡Esa mujer tiene mi anillo! Me quedé paralizada. Volteé y vi a doña Beatriz señalándome con el dedo, con una expresión de furia en el rostro. Se había quitado los lentes oscuros y sus ojos me atravesaban como cuchillos. Yo solo lo encontré en el suelo, balbuceé tratando de explicar. Iba a entregarlo. ¡Mentirosa!, gritó ella, acercándose a mí con pasos firmes. Te vi guardarlo. Llamé a seguridad. En cuestión de segundos, todo se convirtió en un caos. 2 guardias de seguridad aparecieron de la nada y me rodearon. La gente comenzó a sacar sus teléfonos. Podía ver las cámaras apuntando hacia mí, grabando cada segundo de mi humillación. «Señora, acompáñenos», dijo uno de los guardias con voz seria. Pero yo no hice nada malo, respondí, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a acumularse en mis ojos. Lo encontré en el suelo y solo quería devolverlo. «Claro, claro», dijo Beatriz con sarcasmo. «Todas las ladronas dicen lo mismo. Por supuesto que lo ibas a devolver. Miren cómo va vestida. Es obvio que gente como ella viene a estos lugares solo a robar». Sus palabras me cayeron como bofetadas. Gente como ella, como si mi ropa, mi edad, mi manera de hablar, me hicieran automáticamente una criminal. Sentí cómo la vergüenza me quemaba las mejillas. «Vamos a revisar su bolsa, señora», dijo el otro guardia extendiendo la mano. Con las manos temblorosas, le entregué mi bolsa vieja de tela. La abrió frente a todos
y comenzó a sacar mis cosas una por una: mi cartera gastada, mi pañuelo, las pastillas de mi padre, el monedero con las monedas contadas para el pasaje de regreso. Cada objeto que sacaba era como si me desnudaran en público. La gente murmuraba. Algunos sacudían la cabeza con desaprobación, otros se reían. Escuché comentarios como: «¡Qué vergüenza! Y por eso hay que tener cuidado con quién dejas entrar a estos lugares». «El anillo», exigió Beatriz, extendiendo su mano con impaciencia. Abrí mi mano y ahí estaba, brillando bajo las luces del supermercado. El guardia lo tomó y se lo entregó a ella. Beatriz lo examinó con cuidado, como si yo pudiera haberlo dañado en los 30 segundos que lo tuve. Luego lo guardó en su bolsa de marca y me miró con desprecio. «Deberían llamar a la policía», dijo con frialdad. «Esta mujer intentó robarme. Tengo testigos». Mi voz salió quebrada, casi inaudible. «Yo no robé nada. Lo juro por Dios. Lo encontré en el suelo». «Suficiente», interrumpió el gerente del supermercado, un hombre de traje que había aparecido atraído por el escándalo. Miró la escena, evaluó la situación con ojos calculadores y luego se dirigió a Beatriz con una sonrisa servil. «Doña Beatriz, lamento muchísimo este incidente. Le aseguro que tomaremos las medidas necesarias». «Más les vale», respondió ella ajustándose el bolso. «Mi esposo es amigo personal del dueño de esta cadena. Espero que esto no vuelva a suceder». El gerente asintió repetidamente como un títere. Luego se volteó hacia mí y su expresión cambió completamente. Ya no había cortesía, solo fastidio. «Señora, le sugiero que se retire inmediatamente. Si doña Beatriz decide no presentar cargos, considérese afortunada». «Pero yo no hice nada», intenté una vez más. «¡Retírese!», gritó, y el volumen de su voz hizo que todos en el supermercado voltearan. Los guardias me tomaron de los brazos y me escoltaron hacia la salida. Podía sentir todas las miradas sobre mí, el peso de sus juicios, de sus suposiciones, de su desprecio. Las cámaras de los teléfonos seguían grabando. Alguien se rió. Otro dijo: «Se lo merece». Cuando llegamos a la puerta, uno de los guardias me soltó y dijo en voz baja: «No vuelva aquí. La próxima vez sí llamamos a la policía». Me dejaron ahí, parada en la entrada del centro comercial, con mi bolsa de tela vacía porque había dejado mi carrito de compras adentro. Las piernas apenas me sostenían. La gente pasaba a mi lado, entraba y salía del supermercado, siguiendo con sus vidas perfectas mientras la mía se desmoronaba. Caminé hasta la parada del autobús con la vista baja. No podía levantar la cabeza. No podía mirar a nadie a los ojos. Me senté en la banca y ahí finalmente las lágrimas cayeron. Lloré en silencio, con el corazón destrozado, sin entender cómo un acto de honestidad se había convertido en la peor humillación de mi vida. El autobús llegó. Subí mecánicamente, pagué mi pasaje y me senté junto a la ventana. Durante todo el trayecto a casa, solo pude pensar en las palabras de Beatriz. Gente como ella. Cuando llegué a casa, papá estaba dormido en su silla. No le conté nada. ¿Cómo podría? ¿Cómo le explicas a tu padre anciano que su hija fue tratada como una delincuente por hacer lo correcto? Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las miradas de desprecio, escuchaba las risas, sentía el peso de la injusticia aplastándome el pecho. No sabía que esto era solo el comienzo. No sabía que al día siguiente mi rostro estaría en cada pantalla de la ciudad. No sabía que mi vida, tal como la conocía, estaba a punto de terminar. Y todo por un anillo que solo quise devolver. Desperté al día siguiente con una sensación extraña en el pecho, como si algo malo estuviera por venir, pero aún no supiera qué era. Preparé el desayuno de papá como siempre, intentando olvidar lo que había pasado el día anterior. Tal vez, pensé, todo quedaría ahí, un mal momento que podría dejar atrás. Qué ingenua fui. Cerca de las 10 de la mañana mi teléfono comenzó a sonar. Era doña Marta, mi clienta más antigua, una señora para quien había cosido vestidos durante más de 15 años. «María Luisa», dijo con voz seria, «necesito hablar contigo». «Dígame, doña Marta, ¿pasó algo con el vestido que le entregué?». Hubo un silencio incómodo. Luego, con un tono que nunca antes había usado conmigo, respondió: «No es sobre el vestido, es sobre lo que vi en internet».
María, ¿es verdad que intentaste robar un anillo en el Deluxe Market? Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. ¿Qué? No, doña Marta. Yo nunca. Yo solo encontré el anillo y quise devolverlo. Hubo un malentendido terrible. Ay, María, suspiró ella. El video está por todas partes. Todos están hablando de eso. Mira, yo no puedo arriesgar mi reputación asociándome con alguien que... Bueno, ya sabes. Lo siento mucho, pero voy a tener que buscar otra costurera. Doña Marta, por favor, escúcheme. Pero la línea ya estaba cortada. Me quedé mirando el teléfono sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Video? ¿Qué video? Con manos temblorosas, abrí la aplicación de redes sociales en mi viejo teléfono. Y ahí estaba, mi rostro, mi humillación, reproducida miles de veces. El video había sido subido con el título «Ladrona atrapada en supermercado de lujo, intentó robar anillo de diamantes». Tenía más de 50.000 reproducciones y seguía subiendo. Las imágenes eran brutales. Yo aparecía con el anillo en la mano, los guardias rodeándome, mi bolsa siendo revisada. Habían editado el video para que pareciera que yo lo había guardado con intención de robarlo. Cortaron la parte donde yo caminaba hacia el mostrador de atención al cliente. Solo mostraban el momento de la acusación y mi cara de culpabilidad. Los comentarios eran peores que el video mismo. Qué vergüenza de mujer. Por eso ya no se puede confiar en nadie. Miren cómo va vestida, es obvio que quería robarlo. Gente así no debería poder entrar a esos lugares. Seguro tiene antecedentes penales. Cada comentario era como una puñalada. Cientos de personas que no me conocían, que nunca habían hablado conmigo, me juzgaban, me condenaban, me destruían con sus palabras. Y luego vi algo que me heló la sangre. El video había sido compartido por una página local de noticias con más de 200.000 seguidores. El titular decía, «Mujer de la tercera edad intenta robar en Deluxe Market. La elegancia también tiene límites». Mi teléfono no dejaba de sonar. Primero fueron mis clientas, una tras otra, todas con la misma excusa. No podían seguir trabajando conmigo. Luego fueron conocidos del barrio, algunos fingiendo preocupación, otros directamente acusándome. «María, ¿cómo pudiste hacer eso? Siempre pensé que eras una mujer honesta. Dicen que el anillo valía miles de dólares». Intenté explicar una y otra vez lo que realmente había pasado, pero nadie quería escuchar. El video era más poderoso que mi verdad. Las imágenes eran más convincentes que mis palabras. A media tarde, recibí una llamada del taller de costura donde trabajaba 2 días a la semana. Era don Ernesto, el dueño. «María Luisa, tengo que suspenderte temporalmente», dijo con tono incómodo. «Varias clientas del taller han visto el video y están preocupadas. No puedo arriesgar el negocio. Lo siento mucho. Don Ernesto, por favor, usted me conoce desde hace 10 años. Sabe que yo nunca haría algo así». «Lo sé, María. Yo te creo. Pero los negocios son los negocios. Cuando todo esto se calme, hablamos. Por ahora es mejor que no vengas». Colgó antes de que pudiera decir nada más. Me quedé sentada en mi pequeña sala, mirando las paredes que de repente parecían cerrarse sobre mí. En menos de 24 horas había perdido casi todos mis ingresos. Las clientas que me habían mantenido durante años me habían dado la espalda. El taller donde trabajaba me había suspendido. Y todo por un malentendido, por un acto de honestidad que se había convertido en mi condena. Papá entró cojeando a la sala. «Mija, ¿qué pasa? Te escucho llorar desde mi cuarto». Me sequé las lágrimas rápidamente. «No es nada, papá. Solo un mal día». Él se sentó a mi lado y me tomó la mano con sus dedos arrugados y temblorosos. «A mí no me engañas. Algo grave está pasando. Cuéntame». Y entonces, sin poder contenerme más, le conté todo. El anillo, la acusación, el video, las llamadas. Él escuchó en silencio, apretando mi mano cada vez con más fuerza. Cuando terminé, sus ojos estaban húmedos. «Esa gente no tiene corazón», dijo con voz quebrada. «Tú eres la mujer más honesta que conozco. Criaste a tus hermanos cuando tu mamá murió. Trabajaste día y noche para sacarlos adelante. Me has cuidado todos estos años sin quejarte nunca. Y ahora vienen a juzgarte por algo que no hiciste. No sé qué hacer, papá. Ya nadie me cree». «Entonces tienes que hacer que te crean».
No puedes dejar que esto quede así. Tenía razón, pero ¿cómo? Yo era una costurera de barrio contra una mujer poderosa y rica. Yo era nadie. Y ella era doña Beatriz Salazar. Al día siguiente las cosas empeoraron. El video había llegado a la televisión local. Un programa de chismes estaba discutiendo el caso. Hoy hablaremos sobre un video que se ha vuelto viral, decía la presentadora con su sonrisa perfecta. Una mujer fue sorprendida intentando robar un valioso anillo en el Deluxe Market. Lo interesante es que la víctima del robo, doña Beatriz Salazar, esposa del conocido empresario Rodrigo Salazar, ha dado una entrevista exclusiva a nuestro programa. Mi corazón se detuvo. Ahí estaba ella, sentada en el estudio de televisión, con un vestido elegante y maquillaje impecable. Hablaba con calma, con una actitud de víctima que resultaba completamente convincente. Fue una experiencia horrible, decía Beatriz a la cámara. Yo solo estaba haciendo mis compras como cualquier persona normal cuando noté que mi anillo se había caído. Cuando me di cuenta, vi a esta mujer guardándolo. Al principio pensé que quizás lo había encontrado y lo iba hasta a devolver, pero su comportamiento era muy sospechoso. ¿Y cómo se sintió cuando la confrontó?, preguntó la presentadora. Aterrorizada. Uno nunca sabe cómo pueden reaccionar estas personas, pero tenía que recuperar mi anillo. Fue un regalo de mi esposo. Tiene un valor sentimental enorme, además del valor económico, por supuesto. Hay quienes dicen que fue un malentendido. Beatriz soltó una risa amarga. Por favor, las cámaras no mienten. Todos vieron lo que pasó, y lo que más me preocupa es que gente como ella pueda entrar libremente a lugares donde van familias decentes. Uno ya no está seguro en ningún lado. ¿Gente como ella?, preguntó la presentadora fingiendo sorpresa. Bueno, personas de cierta clase social que claramente no tienen los medios para comprar en ese tipo de establecimientos. No quiero sonar clasista, pero la realidad es que hay lugares apropiados para cada tipo de persona. Cuando la gente va a sitios donde no pertenece, pasan estas cosas. Me quedé paralizada frente al televisor. No podía creer lo que estaba escuchando. No solo me había acusado falsamente, ahora estaba usando mi caso para promover su discurso de discriminación y prejuicio. Los comentarios en redes sociales se multiplicaron. Algunos la apoyaban completamente. Tiene razón, cada quien en su lugar. Pero también empezaron a aparecer voces críticas. ¡Qué mujer más clasista! Eso es discriminación pura. Pero esas voces eran minoría. La mayoría del público estaba del lado de Beatriz. Después de todo, ella era rica, poderosa, bien hablada. Yo solo era una costurera que aparecía en un video borroso siendo acusada de robo. Esa tarde, cuando salí a comprar pan, sentí las miradas de mis vecinos. Algunos me saludaban con lástima. Otros giraban la cabeza cuando me veían pasar. La señora Rosario, que había sido mi amiga durante 20 años, cruzó la calle para no tener que hablar conmigo. En la tienda de la esquina, don Pablo, el dueño, me atendió con frialdad. «Son 4 pesos», dijo sin mirarme a los ojos. Don Pablo, yo... «4 pesos», repitió extendiendo la mano. Pagué y salí rápidamente. Afuera, un grupo de muchachos que siempre jugaban en la calle me señalaron y se rieron. Uno de ellos gritó: «¡Ahí va la ladrona famosa!». Corrí a casa con las lágrimas corriendo por mi rostro. Una vez dentro, cerré la puerta con seguro y me dejé caer al suelo. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo mi vida se había desmoronado tan rápido? Yo, que siempre había sido respetada en mi barrio, que había trabajado honestamente toda mi vida, que nunca le había hecho daño a nadie, ahora era la burla de todos. Esa noche, mientras papá dormía, me senté en la oscuridad de mi sala y pensé en rendirme, en aceptar que así serían las cosas de ahora en adelante, en vivir como una paria, como una criminal sin condena. Pero entonces recordé las palabras de mi madre, que murió cuando yo tenía apenas 20 años. María Luisa, la dignidad no te la da la gente, te la das tú misma, y nadie te la puede quitar si tú no lo permites. En ese momento tomé una decisión. No iba a quedarme callada, no iba a aceptar esta injusticia. Si nadie me creía, tendría que encontrar la forma de probar mi inocencia. Al día siguiente, me vestí con mi mejor ropa, me peiné con cuidado y salí de casa con la cabeza en alto. Tomé 2 autobuses hasta llegar a la estación de policía central.
Entré con las piernas temblando pero con determinación en el corazón. Me acerqué al mostrador donde un policía joven revisaba papeles. «Buenos días», dije con voz firme. «Necesito presentar una denuncia. Fui falsamente acusada de intento de robo y quiero que revisen las cámaras de seguridad del supermercado Deluxe Market. Mi nombre es María Luisa Fernández y esta es mi historia». El joven policía levantó la vista. Sus ojos mostraron reconocimiento inmediato. Había visto el video. Pero en lugar de juzgarme, algo en su expresión cambió. Tomó una libreta y un bolígrafo. «Siéntese, señora», dijo con respeto. «Cuénteme todo desde el principio. Mi nombre es Andrés Molina y le prometo que voy a investigar esto personalmente». Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, alguien finalmente me escucharía. Alguien finalmente vería la verdad. Y ahí, en esa pequeña oficina de policía, comencé a contar mi historia una vez más. Pero esta vez, alguien realmente estaba escuchando. El oficial Andrés Molina me escuchó durante casi una hora. Tomó notas detalladas de todo. La hora exacta en que llegué al supermercado, donde encontré el anillo, hacia dónde me dirigía cuando doña Beatriz me acusó. No me interrumpió ni una sola vez. Simplemente escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, él cerró su libreta y me miró directamente a los ojos. «Señora María Luisa, le voy a ser honesto. Este caso es complicado porque involucra a personas muy poderosas. Doña Beatriz Salazar tiene conexiones que llegan hasta la alcaldía, pero yo entré a la policía para hacer justicia, no para proteger a los ricos». Sus palabras me dieron un alivio que no había sentido en días. «¿Entonces me cree?», pregunté, casi sin atreverme a esperar una respuesta positiva. «Yo creo en la evidencia», respondió, «y la única forma de conseguir evidencia real es revisando las grabaciones completas del supermercado, no el video editado que circula en redes, sino las grabaciones originales de todas las cámaras de seguridad. ¿Puede hacer eso? Puedo solicitar las grabaciones como parte de una investigación oficial. Si el supermercado se niega, puedo conseguir una orden judicial, pero necesito que usted presente una denuncia formal. Lo haré, lo que sea necesario». Andrés me entregó los formularios y me ayudó a llenarlos. Después de casi 2 horas en la estación de policía, salí con una copia de mi denuncia y algo que no había tenido en días: esperanza. Los siguientes 3 días fueron una agonía de espera. Andrés me llamaba cada tarde para mantenerme informada del proceso. El supermercado, al principio, se negó a entregar las grabaciones completas, alegando políticas de privacidad, pero Andrés no se rindió. Consiguió la orden judicial y finalmente, el 4.º día, me llamó con urgencia en su voz. «Señora María Luisa, necesito que venga a la estación, ahora». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Tomé un taxi, algo que normalmente nunca la haría por el gasto, pero no podía esperar al autobús. Llegué a la estación en 20 minutos. Andrés me esperaba en la entrada. Su expresión era seria, pero había algo en sus ojos, algo parecido a la satisfacción. «Venga conmigo», dijo, guiándome hacia una sala pequeña, con una computadora y un televisor. Dentro de la sala había otra persona, una mujer policía de unos 40 años con expresión severa. Andrés nos presentó. «Ella es la sargento Ramírez. La puse al tanto del caso y revisamos juntos las grabaciones». La sargento asintió hacia mí y señaló las sillas frente al televisor. «Siéntese, señora Fernández. Hay algo que necesita ver». Andrés encendió el televisor y comenzó a reproducir un video. Era la grabación de seguridad del supermercado, pero desde un ángulo diferente al del video viral. La calidad era mucho mejor, y tenía fecha y hora en la esquina superior. «Esto es de la cámara principal del área de cajas», explicó Andrés. «Preste atención. En la pantalla me vi a mí misma haciendo fila. Vi el momento exacto en que el anillo captó mi atención en el suelo. Me vi agachándome para recogerlo, mirando alrededor con evidente confusión, y luego caminando directamente hacia el mostrador de atención al cliente. «¿Ve?», dijo Andrés pausando el video. «Usted claramente se dirige al mostrador. No hay duda de sus intenciones. Pero eso ya lo sabía», dije. «Yo siempre dije la verdad. Lo sé. Pero ahora tenemos la prueba en video. Y eso no es todo». Andrés adelantó la grabación unos minutos hacia atrás,
antes de que yo apareciera en escena. En la pantalla apareció el área de joyería del supermercado. Era una sección pequeña, con un mostrador de vidrio donde exhibían relojes y algunas piezas de joyería. «Mire aquí», dijo la sargento Ramírez señalando la pantalla. Una mujer joven apareció en el cuadro. Era rubia, delgada, vestía ropa de marca y llevaba un bolso grande. Se acercó al mostrador de joyería y se quedó mirando las piezas durante varios minutos. «¿La reconoce?», preguntó Andrés. Entrecerré los ojos. Había algo familiar en ella, pero no podía ubicarla. «No estoy segura. Siga mirando». En la pantalla, la empleada del mostrador de joyería se alejó para atender a otro cliente. La joven rubia miró alrededor nerviosamente y entonces, con un movimiento rápido, metió la mano en el mostrador abierto y sacó algo. Lo examinó brevemente, lo guardó en su bolso y luego sacó algo más. «Dios mío», susurré. «¿Qué está bien haciendo?» «Espere», dijo Andrés. La joven parecía estar poniéndose algo en el dedo, probándoselo. Luego lo sacó, lo miró otra vez y lo guardó en el bolsillo de su pantalón. Pero al hacerlo, algo cayó al suelo sin que ella lo notara. Algo brillante, el anillo. La joven caminó rápidamente hacia la sección de cajas, pasó justo por donde caería el anillo minutos después y desapareció del cuadro. «Esa joven», dijo la sargento Ramírez con tono grave, «se llama Camila Salazar. Es la hija de Beatriz Salazar». Me quedé sin palabras. La habitación pareció dar vueltas a mi alrededor. La hija», logré articular. «Exactamente», confirmó Andrés. Seguimos su recorrido en las otras cámaras. Entró al supermercado con su madre, se separaron. Ella fue directamente al área de joyería, tomó el anillo y al parecer iba a llevárselo sin pagar, pero se le cayó sin darse cuenta. «Y yo lo encontré», murmuré completando la historia. «Usted lo encontró», repitió la sargento, y cuando su madre la vio con el anillo, asumió automáticamente que usted era la ladrona, pero la verdadera ladrona era su propia hija. No podía creer lo que estaba escuchando. Todo este tiempo, toda esta humillación, toda esta injusticia, y la culpable era precisamente la hija de la mujer que me había destruido la vida. «¿Qué significa esto?», pregunté, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Lágrimas de alivio, de vindicación, de algo parecido a la justicia. «Significa», dijo Andrés, «que usted tenía razón. Significa que fue injustamente acusada. Y significa que tenemos evidencia clara de que Camila Salazar intentó robar del supermercado. ¿Van a arrestarla?». La sargento Ramírez intercambió una mirada con Andrés. «Es complicado. Técnicamente ella nunca se llevó nada del supermercado porque el anillo se le cayó. Podríamos acusarla de intento de robo, pero con los abogados que su familia puede pagar, probablemente no llegue a ningún lado». Sentí cómo la rabia comenzaba a reemplazar el alivio. «¿Entonces no va a pasar nada? Ella y su madre destruyeron mi vida y no va a haber consecuencias». «Yo no dije eso», respondió la sargento con una pequeña sonrisa. «Las consecuencias no siempre son legales, a veces son sociales. Y tengo la sensación de que cuando esto se haga público, las consecuencias sociales van a ser devastadoras». Andrés asintió. «Señora María Luisa, necesito su autorización para hacer algo. Quiero filtrar esta información a la prensa. Quiero que el mismo público que la juzgó a usted, que la condenó sin conocer la verdad, vea estas grabaciones. Quiero que todos sepan que usted fue víctima de una injusticia terrible». «¿Pueden hacer eso?», pregunté. «Técnicamente, estas grabaciones son evidencia de una investigación, pero como no hay cargos formales contra Camila Salazar por parte del supermercado y usted es la denunciante, tengo cierta libertad. Eso sí, necesito que usted esté preparada. Cuando esto salga, va a ser un escándalo enorme». Pensé en todas las noches que había llorado, en todas las clientas que me habían dado la espalda, en don Ernesto suspendiéndome del trabajo, en mis vecinos cruzando la calle para no hablar conmigo, en los muchachos burlándose de mí, en Beatriz Salazar sentada en ese estudio de televisión hablando sobre gente como yo. «Háganlo», dije con firmeza. «Quiero que todos sepan la verdad». La sargento sonrió. «Tengo un contacto en Canal 7, un periodista honesto que no le tiene miedo a los poderosos. Se llama Ricardo Mendoza. Le voy a pasar esta información.
¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté. Si conozco a Ricardo, esto estará en las noticias de la noche, hoy mismo. Salí de la estación de policía sintiéndome completamente diferente a como había entrado. Ya no era una acusada, era una víctima, y pronto, muy pronto, todos lo sabrían. Regresé a casa y le conté todo a papá. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando le mostré la copia de las grabaciones que Andrés me había dado en una memoria USB. Sabía que esto terminaría bien, mija, dijo, abrazándome fuerte. La verdad siempre sale a la luz. Esa tarde a las 6 en punto encendí el televisor. Las noticias comenzaron con el tema del clima, luego deportes, y yo estaba comenzando a pensar que tal vez no lo pasarían ese día, cuando el presentador dijo algo que hizo que mi corazón se detuviera. Y ahora, una exclusiva impactante sobre el caso de la supuesta ladrona del Deluxe Market, que se volvió viral hace unos días. Resulta que la historia era completamente diferente a lo que todos creíamos. Conectamos con nuestro reportero Ricardo Mendoza, quien tiene información que va a sorprender a todos. Apareció en pantalla un hombre de unos 50 años, con expresión seria, parado frente a la estación de policía. Buenas tardes. Lo que voy a revelar a continuación desmiente completamente la narrativa que se ha manejado en redes sociales y medios de comunicación. Tengo en mi poder las grabaciones completas de seguridad del supermercado Deluxe Market, y lo que muestran es impactante. Comenzaron a reproducir el video. Primero la secuencia de Camila Salazar en el área de joyería. El zoom en el momento exacto en que tomaba el anillo. El momento en que se le caía sin darse cuenta. Esta joven, continuó Ricardo, es Camila Salazar, hija de Beatriz Salazar, la mujer que acusó a María Luisa Fernández de intento de robo. Como pueden ver en estas imágenes, fue la propia Camila quien tomó el anillo del mostrador sin pagar y quien accidentalmente lo dejó caer en el suelo. Luego mostraron mi parte, yo encontrando el anillo, caminando directamente hacia el mostrador de atención al cliente. María Luisa Fernández, una costurera de 55 años que ha trabajado honestamente toda su vida, simplemente encontró el anillo y quiso devolverlo, pero fue acusada, humillada públicamente, y su video se viralizó, destruyendo su reputación y su modo de vida. La cámara volvió a Ricardo. La señora Fernández perdió prácticamente todas sus clientas, fue suspendida de su trabajo, fue señalada en su barrio, todo por un acto de honestidad que fue malinterpretado. Mientras tanto, doña Beatriz Salazar dio entrevistas en medios afirmando que personas de cierta clase social no deberían poder entrar a lugares como el Deluxe Market. Mostraron fragmentos de la entrevista de Beatriz, sus comentarios clasistas y despectivos. Hemos intentado contactar a la familia Salazar para obtener su versión de los hechos, pero hasta el momento no han respondido a nuestras llamadas. Lo que sí sabemos es que María Luisa Fernández ha presentado una denuncia formal y la policía ha confirmado la veracidad de estas grabaciones. La cámara hizo un acercamiento al rostro de Ricardo. Esta es una historia sobre prejuicios, sobre cómo juzgamos a las personas por su apariencia, sobre cómo las redes sociales pueden destruir vidas sin conocer la verdad completa. Y es una historia sobre una mujer humilde que solo quiso hacer lo correcto y pagó un precio terrible por ello. Desde la estación de policía central, Ricardo Mendoza para Canal 7. Me quedé sentada frente al televisor, incapaz de moverme. Papá lloraba a mi lado. En mi teléfono, que había estado silencioso durante días, comenzaron a llegar notificaciones, una tras otra tras otra. La verdad finalmente había salido a la luz, pero esto apenas estaba comenzando. La tormenta que se avecinaba para la familia Salazar sería mucho peor que cualquier cosa que yo hubiera vivido. Y por primera vez en días, sonreí. La noticia explotó como una bomba. En menos de una hora después de la transmisión, el video completo de las cámaras de seguridad estaba por todas partes. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Cada plataforma ardía con la historia real de lo que había sucedido. Pero esta vez, los comentarios eran completamente diferentes. No puedo creer que juzgamos tan rápido a esa pobre señora. Beatriz Salazar es una hipócrita de lo peor. La hija es una ladrona y la madre es una clasista horrible. Deberíamos pedirle perdón a María Luisa. Qué vergüenza haber compartido ese primer video sin saber la verdad. Mi teléfono no paraba de sonar. Esta vez no eran llamadas de rechazo, sino de disculpas.
Doña Marta fue la primera. Su voz sonaba avergonzada. María Luisa, acabo de ver las noticias. No tengo palabras para disculparme. Fui una tonta por creer en ese video sin preguntarte primero. Por favor, perdóname. ¿Podemos seguir trabajando juntas? Luego llamó don Ernesto del taller. María, necesito que vuelvas mañana mismo. Te debo un mes de sueldo por la suspensión injusta. Y si quieres, podemos aumentarte las horas. Te lo mereces. Una tras otra las llamadas siguieron llegando. Clientas que me habían dado la espalda ahora pedían perdón. Vecinos que me habían evitado ahora querían hablar conmigo. Incluso la señora Rosario, que había cruzado la calle para no saludarme, apareció en mi puerta con lágrimas en los ojos y un pastel de disculpa. Pero yo no sentía alegría. Sentía algo más complejo. Una mezcla de alivio, dolor residual y una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Por qué nadie me creyó desde el principio? ¿Por qué necesitaron ver un video para confiar en mi palabra? Papá notó mi silencio esa noche. Deberías estar feliz, mija. Te dieron la razón. Lo sé, papá, pero duele pensar que todas esas personas que me conocían desde hace años me abandonaron tan fácilmente, solo porque una mujer rica me acusó. Él suspiró y apretó mi mano. Así es la gente, mija, débil, pero ahora sabes quiénes son tus verdaderos amigos. Mientras tanto, la familia Salazar estaba viviendo su propio infierno. Al día siguiente, los medios de comunicación acamparon frente a su casa. Era una mansión enorme en el barrio más exclusivo de la ciudad, con rejas altas y jardines perfectamente cuidados. Pero ahora estaba rodeada de periodistas, cámaras y gente gritando. Beatriz intentó salir en su auto de lujo, pero los reporteros la rodearon inmediatamente. Doña Beatriz, ¿qué tiene que decir sobre las grabaciones? ¿Va a disculparse con María Luisa Fernández? ¿Sabía que su hija intentó robar el anillo? ¿Mantiene sus comentarios clasistas sobre quién puede entrar al supermercado? Beatriz, escondida detrás de lentes oscuros y una bufanda, intentó ignorarlos y subió al auto rápidamente. Pero las cámaras lo capturaron todo. Su expresión de pánico, su negativa a responder, su huida apresurada. El video de su escape también se viralizó. Miren a la valiente doña Beatriz huyendo de las preguntas. Ahora no quiere hablar. Qué conveniente. Cuando acusaba a María Luisa, no tuvo problema en dar entrevistas. Las empresas asociadas con su esposo comenzaron a distanciarse públicamente. Una firma de abogados donde Rodrigo Salazar era socio emitió un comunicado. Repudiamos cualquier forma de discriminación y prejuicio. Estamos evaluando internamente este asunto. Un club social exclusivo, donde la familia era miembro desde generaciones, publicó en sus redes: los valores de nuestra institución incluyen el respeto y la dignidad para todas las personas, sin importar su origen o condición social. Incluso marcas de lujo que Beatriz había promocionado en su Instagram comenzaron a eliminar sus publicaciones y a dejar de seguirla. El supermercado Deluxe Market también emitió un comunicado oficial. Lamentamos profundamente los eventos ocurridos en nuestras instalaciones. Después de revisar las grabaciones de seguridad, hemos confirmado que la señora María Luisa Fernández actuó con total honestidad e integridad. Presentamos nuestras más sinceras disculpas por el trato que recibió. Hemos suspendido a los empleados involucrados en el incidente mientras realizamos una investigación interna. Además, nos gustaría ofrecer a la señora Fernández una compensación económica por los daños y perjuicios ocasionados. Cuando leí ese comunicado, sentí algo diferente en mi pecho. No era solo vindicación, era poder. El gerente del supermercado me llamó personalmente. Señora Fernández, soy Roberto Méndez, gerente general de Deluxe Market. Quisiera reunirme con usted para discutir una compensación apropiada por todo lo que tuvo que pasar. ¿Cuánto?, pregunté directamente. Hubo una pausa incómoda. Estábamos pensando en 50,000 pesos y compras gratis por un año. No me interesa el dinero, lo interrumpí. Pero quiero algo. Lo que sea, señora. Quiero que Beatriz Salazar y su hija vengan personalmente a disculparse conmigo, públicamente, frente a cámaras, en el mismo lugar donde me humillaron. Otra pausa, más larga esta vez. Eso podría ser complicado. La familia Salazar no está cooperando con nadie en este momento. Entonces no hay trato, dije firmemente.
Ustedes permitieron que me trataran como criminal en su tienda. El dinero no borra eso, pero una disculpa pública, eso sí significa algo. Entiendo, déjeme ver qué puedo hacer. 2 días después, recibí una llamada del abogado de la familia Salazar. Su voz era profesional pero tensa. Señora Fernández, mi nombre es Dr. Armando Ruiz. Represento a la familia Salazar. Mi clienta está dispuesta a reunirse con usted de manera privada para aclarar este malentendido. No fue un malentendido, respondí con calma. Y no será en privado, será público o no será. Señora, comprenda que mi clienta es una figura pública. Una disculpa pública podría tener repercusiones graves para su imagen. ¿Su imagen? Sentí la rabia subiendo por mi garganta. ¿Y qué hay de mi imagen? ¿De mi reputación? ¿De mi vida que casi destruyeron? Entiendo su molestia, pero... No entiende nada. Dígale a su clienta que si quiere que esto termine, si quiere que yo no proceda legalmente contra ella, tiene que disculparse públicamente. Esas son mis condiciones, no negociables. Colgué el teléfono con las manos temblando. Papá me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Estás segura de esto, mija? Esa gente tiene mucho poder. Podrían hacerte daño. Ya me hicieron daño, papá. Lo peor que podían hacerme. Ahora es mi turno. La presión pública sobre la familia Salazar aumentaba cada día. Los memes, los comentarios, las críticas no paraban. Camila, la hija, había cerrado todas sus redes sociales después de recibir miles de mensajes insultantes. Rodrigo Salazar había perdido 2 contratos importantes con empresas que no querían asociarse con el escándalo. Pero Beatriz seguía sin dar su brazo a torcer, hasta que apareció algo que cambió todo. Un periodista de investigación llamado Fernando Ochoa publicó un artículo devastador. El historial oculto de Beatriz Salazar. 3 empleadas domésticas la acusan de maltrato y humillación. El artículo incluía testimonios de mujeres que habían trabajado para la familia Salazar. Una de ellas, una señora llamada Rosa, contó cómo Beatriz la había acusado falsamente de robar dinero y la había despedido sin pago ni recomendación. Otra, Lucía, describió años de comentarios humillantes sobre su peso, su ropa, su forma de hablar. Una tercera, Carmen, reveló que Beatriz le había prohibido usar el baño de la casa, obligándola a salir al jardín. Siempre nos trató como si fuéramos basura, decía Rosa en el artículo, como si por ser pobres no mereciéramos respeto. Lo que le hizo a la señora María Luisa no me sorprende para nada. Así es ella. El artículo se viralizó inmediatamente. La narrativa cambió completamente. Ya no era solo sobre un malentendido con un anillo. Era sobre un patrón de comportamiento, sobre clasismo sistemático, sobre una mujer que había abusado de su poder durante años. Las redes sociales explotaron. Beatriz Salazar debe rendir cuentas. Justicia para María Luisa y para todas las mujeres que maltrató. Esta mujer es un monstruo. Incluso programas de televisión comenzaron a discutir el tema del clasismo y la discriminación, usando el caso de Beatriz como ejemplo principal. Finalmente, 5 días después del escándalo inicial, recibí otra llamada del abogado. Mi clienta acepta sus términos, dijo con voz derrotada. Está dispuesta a disculparse públicamente. ¿Cuándo?, pregunté. Mañana a las 3 de la tarde en el Deluxe Market, ¿le parece bien? Me parece perfecto. Esa noche casi no pude dormir. Parte de mí estaba nerviosa, otra parte estaba... no sabría cómo describirlo. Satisfecha, triunfante. No exactamente. Era más bien un sentimiento de cierre, de que finalmente, después de todo el dolor, iba a poder cerrar este capítulo. A la mañana siguiente me vestí con cuidado. Elegí mi mejor blusa, la que había cosido para el cumpleaños de mi madre años atrás. Me peiné con cuidado. Me puse un poco de maquillaje, algo que rara vez hacía. Papá me abrazó antes de salir. Vas a estar bien, mija. Ya ganaste. Esto es solo el final formal. Lo sé, papá, pero necesito escucharla decirlo. Necesito que reconozca lo que hizo. Tomé un taxi hasta el supermercado. Cuando llegué había cámaras por todas partes, periodistas, fotógrafos, curiosos. El gerente me recibió personalmente y me escoltó hasta el área donde había ocurrido todo. Habían montado un pequeño escenario con micrófonos. Las cámaras apuntaban hacia el centro, y ahí,
Esperando con una expresión que mezclaba humillación y rabia contenida, estaba Beatriz Salazar. Ya no llevaba su ropa elegante. Vestía algo simple, casi humilde, claramente elegido por su equipo de relaciones públicas para que se viera accesible. Su maquillaje era mínimo. Su cabello, que siempre había visto perfectamente peinado, estaba recogido en una cola de caballo simple. A su lado estaba Camila, su hija, la joven rubia de las grabaciones. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando durante días. Su rostro estaba pálido, demacrado. Me acerqué al escenario. Nuestras miradas se encontraron. En los ojos de Beatriz vi algo que nunca pensé que vería: miedo. El gerente del supermercado tomó el micrófono primero. Gracias a todos por estar aquí. Hoy es un día importante para Deluxe Market y para la comunidad. Estamos aquí para rectificar una injusticia terrible que ocurrió en nuestras instalaciones. Habló durante unos minutos sobre los valores del supermercado, sobre la importancia del respeto, bla, bla, bla. Yo apenas escuchaba. Mi atención estaba completamente en Beatriz. Finalmente, le pasaron el micrófono a ella. Sus manos temblaban mientras lo sostenía. Respiró profundamente, claramente luchando contra cada palabra que estaba a punto de decir. Y entonces, frente a todas esas cámaras, frente a toda esa gente, comenzó a hablar. Pero lo que dijo y cómo lo dijo, nadie lo esperaba, ni siquiera yo. Beatriz Salazar sostenía el micrófono con manos temblorosas. Las cámaras enfocaban cada detalle de su rostro, las ojeras que el maquillaje no podía ocultar, la tensión en su mandíbula, el brillo de humillación en sus ojos. Carraspeó, una vez, 2 veces. Finalmente, comenzó a hablar. Yo quiero disculparme públicamente con la señora María Luisa Fernández. Su voz sonaba forzada, mecánica, como si estuviera leyendo un guión que la lastimaba pronunciar. Cometí un error al acusarla sin tener todos los hechos. Mis acciones causaron un daño significativo a su reputación y a su vida, y por eso lo lamento. Hizo una pausa, miró a su abogado, que asintió con firmeza, indicándole que continuara. También quiero retractarme de los comentarios que hice en televisión sobre las personas y dónde deberían o no deberían estar. Esos comentarios fueron inapropiados y no reflejan los valores que intento inculcar en mi familia. Cada palabra parecía costarle físicamente. Podía ver cómo apretaba los dientes entre frases, cómo sus nudillos se ponían blancos al sostener el micrófono. Pero yo no sentía satisfacción. Sentía algo diferente, algo inesperado. Sentía lástima, porque lo que veía frente a mí no era una mujer arrogante siendo humillada. Era una mujer rota, destruida por sus propios prejuicios, obligada a enfrentar las consecuencias de una vida entera de desprecio hacia otros. Cuando Beatriz terminó su disculpa ensayada, le pasó el micrófono a su hija. Camila se veía aún peor que su madre. Tenía 23 años, pero en ese momento parecía una niña asustada. Tomó el micrófono y sus ojos se llenaron inmediatamente de lágrimas. Yo fui quien tomó el anillo, dijo con voz quebrada. No fue la señora María Luisa, nunca fue ella, fui yo. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Toda mi vida, mi madre me enseñó que éramos mejores que otras personas, que nuestro dinero, nuestra posición, nos daban derechos que otros no tenían. Me enseñó a mirar por encima del hombro a la gente que trabaja en servicios, a las personas humildes, a cualquiera que no fuera de nuestra clase social. Beatriz cerró los ojos, como si cada palabra de su hija fuera una puñalada. Y yo lo creí, continuó Camila. Lo creí tanto que pensé que podía tomar lo que quisiera sin consecuencias. Cuando vi el anillo en el mostrador, simplemente lo tomé. Ni siquiera pensé que estaba mal. Pensé que era mi derecho. Su voz se rompió completamente. Pero cuando se me cayó y vi a la señora María Luisa con él, cuando mi madre la acusó, yo supe la verdad. Y no dije nada. Dejé que una mujer inocente fuera humillada, destruida, tratada como criminal. Y no dije nada porque era cobarde, porque tenía miedo de decepcionar a mi madre, de perder mi vida cómoda, de enfrentar consecuencias. Las lágrimas caían libremente ahora. Señora María Luisa, dijo, volteando hacia mí, no hay palabras suficientes para disculparme.
Destruí su vida por mi egoísmo y mi cobardía. Y lo peor es que todo esto me ha enseñado algo que debí haber aprendido hace mucho tiempo, que el dinero no nos hace mejores que nadie, que la verdadera riqueza está en la integridad, en la honestidad, en la dignidad, cosas que usted tiene y que yo nunca he tenido. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. No espero que me perdone, no lo merezco. Solo espero que algún día pueda ser una fracción de la persona que usted es. El silencio que siguió era tan denso que podía sentirse. Las cámaras seguían grabando. Los periodistas habían dejado de tomar notas y simplemente miraban. Nadie se esperaba esto. Una disculpa real, cruda, desgarradora. Me pasaron el micrófono. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Miré a Beatriz, con su expresión de derrota. Miré a Camila, con sus ojos rojos y su cara manchada de lágrimas, y por un momento no supe qué decir. Había ensayado esto en mi mente 1000 veces, las palabras duras que les diría, cómo las haría sentir una fracción del dolor que yo había sentido, cómo les recordaría cada noche que pasé llorando, cada cliente que perdí, cada mirada de desprecio que recibí. Pero cuando abrí la boca, las palabras que salieron fueron diferentes. No robé un anillo, comencé, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Pero me robaron algo mucho más valioso. Me robaron la dignidad. Hice una pausa, dejando que las palabras resonaran. Durante días, mientras el mundo me juzgaba, mientras perdía mi trabajo y mis amigos me daban la espalda, mientras mis vecinos cruzaban la calle para no hablar conmigo, durante todo ese tiempo, lo único que tenía era mi propia certeza de que había hecho lo correcto, mi dignidad interna, y eso también me lo intentaron robar. Miré directamente a las cámaras, pero hay algo que aprendí de todo esto. La dignidad no te la da la gente, no te la da el dinero, ni la posición social, ni la ropa cara. La dignidad te la das tú misma, y nadie te la puede quitar si tú no lo permites. Volví mi mirada hacia Beatriz y Camila. ¿Acepto sus disculpas? Sí, las acepto, pero no porque ustedes las merezcan. Las acepto porque yo merezco paz. Merezco cerrar este capítulo y seguir adelante con mi vida. Vi cómo Camila dejaba escapar un sollozo. A usted, señorita Camila, le digo esto. Su madre le enseñó cosas equivocadas, pero usted es joven. Todavía tiene tiempo de aprender lo correcto. El valor de una persona no está en su cuenta bancaria. Está en cómo trata a los demás. Está en su honestidad, en su empatía, en su capacidad de reconocer sus errores y crecer de ellos. Me volví hacia Beatriz. Y a usted, doña Beatriz, le digo que espero que esta experiencia le haya enseñado algo. Espero que la próxima vez que vea a alguien que vista diferente, que hable diferente, que venga de un barrio diferente al suyo, se acuerde de este momento. Se acuerde de cómo se siente ser juzgada injustamente. Se acuerde de que todos merecemos respeto, sin importar cuánto dinero tengamos en el bolsillo. Respiré profundamente. El dinero puede comprar muchas cosas. Puede comprar ropa cara, autos lujosos, casas grandes, pero no puede comprar lo que yo tengo, una conciencia limpia. Y eso, créanme, no tiene precio. Las cámaras seguían grabando. Podía escuchar algunos murmullos de aprobación entre los espectadores. Dicho esto, continué, quiero dejar algo muy claro. Perdono, pero no olvido. Y espero que la sociedad tampoco olvide, porque esto no es solo sobre mí y la familia Salazar. Es sobre todas las personas humildes que son juzgadas cada día por su apariencia. Es sobre todas las mujeres trabajadoras que son tratadas como si valieran menos. Es sobre todas las personas que hacen lo correcto y son castigadas por ello. Mi voz se elevó, firme y clara. Este caso debe ser un recordatorio de que necesitamos ser mejores, más empáticos, más justos, y sobre todo necesitamos recordar que la verdad siempre, siempre sale a la luz. Devolví el micrófono al gerente. El lugar estalló en aplausos. Algunos periodistas secaban lágrimas. Camila lloraba abiertamente. Beatriz mantenía la cabeza baja, incapaz de mirarme a los ojos. El gerente se acercó con un sobre. Señora Fernández, además de nuestras disculpas públicas, Deluxe Market le ofrece esta compensación económica. Son 100,000 pesos y también compras gratis por 5 años en cualquiera de nuestras tiendas. Tomé el sobre, lo abrí
Miré el cheque brevemente y luego hice algo que claramente nadie esperaba. Acepto el cheque, dije claramente, pero voy a donarlo completo a un refugio para mujeres víctimas de abuso y discriminación, porque yo no necesito este dinero para recuperar mi dignidad. Ya la tengo. Los aplausos fueron aún más fuertes esta vez. Salí del supermercado con la cabeza en alto. Las cámaras me seguían, los periodistas gritaban preguntas, pero yo simplemente seguí caminando. Había dicho todo lo que tenía que decir. Los días siguientes fueron surrealistas. El video de la disculpa se volvió aún más viral que el video original de la acusación. Las frases que había dicho se convirtieron en memes inspiradores. La dignidad te la das tú misma. Apareció en miles de publicaciones. Comencé a recibir llamadas de medios de comunicación, invitaciones a programas de televisión, propuestas para escribir un libro sobre mi experiencia. Una universidad me invitó a dar una charla sobre dignidad y justicia social. Una organización de derechos humanos me ofreció ser su portavoz. Todo era abrumador, pero también era sanador. Mis clientas no solo regresaron, sino que llegaron nuevas, tantas que tuve que contratar a 2 ayudantes. Don Ernesto me ofreció sociedad en el taller. Después de todo esto, la gente confía en ti más que en nadie, me dijo. Tu nombre es oro. Doña Marta no solo volvió a ser mi clienta, sino que se convirtió en mi amiga verdadera. Fui una tonta, me dijo un día mientras tomábamos café, pero me enseñaste que nunca es tarde para hacer lo correcto. Pero lo más sorprendente llegó 3 semanas después del incidente. Sonó el timbre de mi casa. Cuando abrí la puerta encontré a Camila Salazar parada ahí, sin su ropa de marca, sin maquillaje, con expresión humilde. Señora María Luisa, dijo con voz temblorosa. Sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero ¿podría hablar con usted unos minutos? La hice pasar. Preparé café. Nos sentamos en mi pequeña sala. Dejé la casa de mis padres, me contó. Conseguí un apartamento pequeño y un trabajo en una librería. No paga mucho, pero es honesto. Es mío. Me miró con ojos suplicantes. Quiero cambiar, quiero ser mejor, pero no sé cómo. Pasé toda mi vida siendo una persona horrible y no sé cómo dejar de serlo. Tomé su mano. El primer paso es reconocerlo, y tú ya lo hiciste. El segundo paso es trabajar en ti misma cada día. Ser consciente de tus privilegios, tratar a todos con respeto, sin importar quiénes sean, y sobre todo, usar tu posición para ayudar a otros, no para pisotearlos. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. ¿Cree que algún día podré redimirme? Creo que la redención no es un destino, es un camino, y tú ya empezaste a caminarlo. Camila comenzó a visitarme una vez por semana. La puse a trabajar en mi taller sin pago, enseñándole a coser, enseñándole el valor del trabajo honesto. Era torpe al principio, pero persistente, y poco a poco vi cambios reales en ella. Un día me dijo, «Usted sabe, mi madre todavía no me habla. Dice que la avergoncé, que arruiné el nombre de la familia, pero por primera vez en mi vida me siento bien conmigo misma. Pobre, pero bien». Sonreí. Ese es el mejor tipo de riqueza. En cuanto a Beatriz, nunca más la vi en persona, pero supe que su esposo se divorció de ella, que perdió su posición en todos los clubes sociales, que sus amigas de alta sociedad le dieron la espalda de la misma forma en que ella me dio la espalda a mí. Parte de mí sentía lástima por ella, pero otra parte sabía que a veces las consecuencias son la única maestra que puede penetrar años de arrogancia y prejuicio. Meses después, estaba en mi taller, cosiendo un vestido de quinceañera, cuando entró el oficial Andrés Molina. «Señora María Luisa», dijo con una sonrisa, «solo venía a ver cómo estaba». «Estoy bien, oficial, más que bien, de hecho, gracias a usted. Yo solo hice mi trabajo, usted hizo el resto, su dignidad, su fortaleza. Eso no viene en ningún manual de policía». Me entregó una pequeña caja. «¿Qué es esto?», pregunté. «Ábrala». Dentro de la caja, sobre un cojín de terciopelo, estaba el anillo que había comenzado todo. «El supermercado decidió que usted debería tenerlo», explicó Andrés, «como símbolo. Dijeron que usted le dio más valor a ese anillo del que jamás tuvo. Le dio el valor de la verdad». Tomé el anillo con manos temblorosas. Ya no era solo una pieza de joyería,
Era un recordatorio, un símbolo de todo lo que había pasado, de todo lo que había aprendido, de todo lo que había ganado. Esa noche, coloqué el anillo en mi mesa de trabajo, junto a mis hilos y agujas. No lo usaría, no era mi estilo, pero estaría ahí, recordándome cada día que la honestidad tiene un precio, pero que ese precio siempre vale la pena. Papá entró a mi taller esa noche. ¿Sabes qué es lo que más me enorgullece de ti, mija?, preguntó. ¿Qué, papá? Que pudiste haberte vuelto amargada. Pudiste haber usado todo esto para hacerte la víctima para siempre, para odiar a los ricos, para cerrar tu corazón. Pero en lugar de eso, te hiciste más fuerte, más sabia, y hasta le diste una oportunidad a esa muchacha que te hizo tanto daño. Me abrazó fuerte. Tu mamá estaría tan orgullosa. Yo estoy tan orgulloso. Las lágrimas corrieron por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de paz. Habían pasado 6 meses desde aquel día terrible en el supermercado, 6 meses desde que mi vida cambió para siempre. Y aunque el camino había sido doloroso, aunque había perdido cosas y personas en el proceso, había ganado algo mucho más valioso. Me había ganado a mí misma. Había recuperado mi dignidad, no porque alguien me la devolviera, sino porque nunca realmente la perdí. Siempre estuvo ahí, dentro de mí, esperando que yo la reclamara. Y ahora, sentada en mi taller, rodeada de telas y costuras, con el anillo brillando bajo la luz de mi lámpara, con las risas de Camila aprendiendo a coser en la habitación de al lado, con mi papá descansando feliz en su silla, con clientes que me respetaban y amigos que me valoraban. Ahora, finalmente, estaba completa. No por lo que tenía, sino por quién era. Y eso, ningún video viral, ninguna acusación injusta, ninguna persona poderosa podría jamás quitármelo, porque la verdadera dignidad no viene de lo que otros piensan de ti, viene de lo que tú piensas de ti misma. Y yo, María Luisa Fernández, costurera de barrio, mujer humilde, hija de trabajadores, sabía exactamente quién era. Era alguien que había hecho lo correcto incluso cuando nadie la estaba mirando. Era alguien que había mantenido su integridad incluso cuando el mundo la atacaba. Era alguien que había perdonado incluso cuando el dolor parecía imperdonable. Y eso me hacía más rica que cualquier anillo de diamantes podría jamás hacerme. Apagué la luz de mi taller esa noche con una sonrisa en el rostro. Mañana sería otro día para coser, para trabajar, para vivir con dignidad. Y eso era suficiente. Más que suficiente, era todo.